A Vox, a la señora Toscano, no sé de dónde saca sus cifras de violencia intrafamiliar. Yo cuando digo una cifra digo de dónde sale, de qué estudio y dónde pueden encontrarlo, siempre en la web de delegación. Pero, mire, no me diga que cuando esperábamos sangre, porque las expertas nunca hemos esperado sangre detrás de las puertas al abrir de esas puertas en las que detrás de las cuales habíamos estado confinadas, ni esperábamos sangre ni nos hemos inventado la violencia de control. Precisamente lo que esperábamos era no sangre, no heridas graves, sino víctimas de violencia psicológica y de control, sometidas a su agresor y encima en la compañía de sus hijos e hijas 24 horas al día, y el agresor, cuando tiene a su víctima controlada, no desarrolla una violencia física ni una violencia, ni asesina, porque como lo que persigue es el control, es la subordinación, es la violencia que domestica, no necesita desarrollar un grado mayor de violencia. No es sangre lo que esperábamos, no lo hemos dicho nunca, y nos esperábamos lo que encontramos, mucha violencia de control. A algunas frases creo que no merece la pena que conteste, no por mi dignidad, de la suya cuida usted, sino por la dignidad de esta Cámara, de la institución. Ya está bien de degradar las instituciones democráticas viniendo aquí como si esto fuera Twitter, a decir lemas que no tienen ningún sentido y nada de verdad detrás. Nadie ha criminalizado a la mitad de la población. Sí me gustaría aclararle, aunque lo sabe todo el mundo, pero por si fuera ignorancia y no mala intención, que cuando confirmamos, jamás hemos confirmado un presunto asesinato. La muerte violenta no es presunta. Han levantado el cadáver una autoridad judicial o se lo han encontrado los vecinos o los niños, pero el cadáver está. La muerte es violenta y lo ha certificado un profesional de la medicina forense. Lo que es presuntamente es a causa de violencia de género y jamás damos el nombre del agresor. Pero aquí ustedes nunca han protestado cuando Tráfico dice que en la campaña de verano ha muerto por intoxicación etílica o alcohólica, que también es delito del conductor de enfrente, no sé cuántos. Es una presunta muerte por alcohol en carretera, pero ustedes de eso no se quejan. ¿Por qué? Porque así no están atacando a las mujeres. Tengan cuidado con esos mensajes, porque para las víctimas y sobre todo para las más jóvenes es disuasorio. Insisto en que ser cómplice del silencio es ser cómplice del agresor. Y mire, me dice que cómo facilitamos la condición de víctima sin sentencia. Bueno, pues te lo voy a explicar también por si de verdad fuera una pregunta con buena intención y partiera de la ignorancia de cómo se facilita la condición de víctima sin sentencia. Yo soy magistrada de carrera y pongo sentencias. Me creo perfectamente y me parece que no tiene nada que discutir que un doctor en medicina, que un especialista en psicología diga: esta mujer en sus informes sufre maltrato, sufre ansiedad, sufre continuas lesiones sin otra causa razonable, sin una explicación coherente con la que ella dice. La han obligado a mantener relaciones sexuales dentro de la pareja o dentro del matrimonio y sufre por ello cierta aversión al sexo y tiene pesadillas. Y no le digo ya a las víctimas menores con pesadillas, enuresis, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, lesiones continuadas, cosas que estamos acostumbradas a ver en partes médicos, que desde luego son los profesionales absolutamente legitimados para decir mejor que yo y mejor que usted si alguien es víctima de violencia de género. El fiarse solo de la jurisdicción criminal como un poder del Estado que solo está para castigar al agresor, tiene esa exclusiva, pero desde luego no la de determinación de las víctimas. Expertas hay muchísimas que deben y han de decir y deben ser escuchadas, y esas son víctimas sin sentencia, pero vamos, lo que dicen esos partes médicos que son todos los días y que muchas hemos tenido que leer, no hay nadie que los niegue. Que nieguen la violencia machista, pero que nieguen también los partes médicos, pues es algo sinceramente que no me esperaba. Machado, en Campos de Castilla, retrataba la beata ignorancia, ¿no? Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. El género se estudia, el feminismo se estudia, se aprende.
La diferencia, el trato discriminatorio o desigual que usted dice entre hombres y mujeres se resolvió por el Tribunal Constitucional en sentencia 59/2008, que declaró constitucional el distinto trato a la violencia de género sobre las mujeres. Explicaba algo tan obvio y para mí tan hermoso como que una agresión supone un daño mayor a la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural. Es tan fácil como que quien te agrede, te golpea, te hace más daño si lo hace con el apoyo del machismo estructural o del racismo estructural. Te hace más daño y eso lo vio el Tribunal Constitucional hace más de una década. Ustedes ignoran o no quieren saber. Para chiringuitos de género, la Fundación Filia, apoyada por el juez Serrano, fue su líder en Andalucía. Lo ficharon tras haber sido condenado en firme por prevaricación. Sigue condenado. Quiero decir, ustedes dicen que el Tribunal Constitucional lo absolvió. No, le rebajó la pena. Miren que es difícil encontrar a un juez con antecedentes penales. Pues ustedes lo encontraron, lo incorporaron a Vox. Ahora está imputado por corrupción y fraude de subvenciones. Chiringuitos. Bueno, pues la Fundación Filia promueve el machismo militante institucional y la aplicación del falso síndrome de alienación parental o figuras equivalentes a través de la coordinación de parentalidad. Y este es un falso síndrome, el SAP, que ustedes de repente se creen cuando no tiene ninguna evidencia científica. El Consejo del Poder Judicial no está en enfermedad, lo desestima, no está recomienda encarecidamente a los jueces no aplicarlo en resoluciones. Lo inventó un pedófilo, Richard Gardner, que promovía las relaciones sexuales entre hombres y menores. Y consiste en una terapia del castigo, de la amenaza, cuando una mujer se rebela, cuando una mujer no se domestica, denuncia agresiones contra ella o abusos contra ella o contra sus hijos, y la terapia es de arrancamiento de los hijos. Y esto es una violencia institucional que su portavoz en la Comunidad de Madrid confunde con la violencia vicaria, que es cuando el agresor te dice a una mujer te voy a hacer daño donde más te duele, no se refiere a ninguna parte del cuerpo, se refiere a los hijos. Hacer daño a través de los hijos es violencia vicaria, no es SAP. El SAP no existe, es un falso síndrome de alienación parental. Por si no se acuerda, piense en sapo. No existe científicamente el SAP. Dejen de meter a la gente bulos que además revictimizan y hacen mucho daño a las mujeres que ya son víctimas de violencia de género y las arrancan de lo que más quieren. Donde más le duelen, dicen los más miserables. La prisión permanente revisable como su solución a la violencia de género, incluso la violencia sexual. Encierra una trampa evidente, camuflada de punitivismo, de proteccionismo de las mujeres, la pretendida solución de encerrar al agresor y tirar la llave. No solo no protege a las mujeres, sino que nos desprotege. Si vas a cumplir la misma pena que por feminicidio, siempre merecerá la pena matarnos. No es de primero de criminología, es de primero de lógica. La prisión permanente revisable, que usted me dice que no, como si no la hubiera sacado usted aquí, no es la solución y, de hecho, bajo un manto ilusorio de protección, desprotege más a las mujeres. La lógica no es jurídica, es una lógica criminal. Insisto en que su falacia de protección desprotege a las mujeres. Y la última gran falacia intelectual es la del agresor extranjero. Como si el machismo no hundiera sus raíces en lo más profundo de nuestra tradición patriarcal, de nuestra tradición española patriarcal. Esta tradición machista no es extranjera. Lo que tienen en común los agresores no es ser extranjeros, es ser hombres machistas, educados en el machismo y contra la igualdad, esa que recortan ustedes y que quieren multiplicar como manadas con el veto parental a la educación para la igualdad y la no discriminación. Individualizar, estigmatizar la violencia de género, decir que es un caso aislado de un loco o un extraño, nuevamente, además, lo sabemos, pero bueno, es una falacia de desprotección de las víctimas, porque niega todo lo estructural de la violencia machista, les niega protección cuando el problema no es individual. Los juzgados y tribunales penan al agresor, las políticas públicas, las instituciones estamos aquí para prevenir, para educar, para atender, para proteger y, a ser posible, para reparar a las víctimas. Creo que le he contestado más de lo que debía haberle contestado, porque muchas de sus preguntas no serían en serio. Pero bueno, si esto sirve para que también se establezcan algunos marcos obvios que ya están en el imaginario de este país maduro democráticamente, como la violencia de control, la violencia vicaria, pues bienvenido sea, aunque tuviera
peor intención que aquella que yo he querido ver. Y la señora